Esto es Entrevista Despertador. Yo soy Patricia Gallo y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy analizaremos la compleja circunstancia educativa que se vive en el estado de Zacatecas. Precisamente hace unos días finalizó un conflicto que no solo paralizó la educación en el estado, sino que expuso problemáticas profundas dentro del sistema educativo mexicano. Y con ello nos preguntamos, ¿es la educación realmente la clave para resolver nuestros problemas como sociedad? ¿Acaso nuestro sistema educativo está en crisis? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas. Rodrigo, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Patricia. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muchas gracias con este nuevo esquema también que hemos encontrado de diálogo con el sector educativo, que yo no comparto que estemos en una crisis, pero sí en una muy buena oportunidad para fortalecer la educación en Zacatecas y en el país. Muy bien, pues de lleno siendo claros, quiero preguntarte, en el momento en que viste a miles de maestros en la calle manifestándose, bloqueando carreteras, exigiendo respuestas, ¿cómo nos podrías tú enmarcar de alguna manera lo que se vivió en Zacatecas con este paro de la educación? ¿Era necesario el conflicto? Bueno, primero que nada, esa es muy importante la pregunta. Se trataron de dos manifestaciones muy significativas, con una convocatoria muy nutrida. Estamos hablando de una convocatoria de más de 20,000 personas. Y eso muestra también la capacidad que tienen los maestros, las maestras de Zacatecas de poder organizarse, muestran su fuerza, pero también muestran la importancia que tiene este sector magisterial para el Estado, porque esa capacidad organizativa, pues también es la capacidad que tienen para preparar a los niños, a las niñas en las aulas, a los jóvenes. Y lo más importante de todo es refrendar también, y lo hemos dicho desde que iniciaron las manifestaciones, nuestro respeto a la libre manifestación y también reconocer la altura de miras que han tenido las maestras y los maestros, porque aunque fueron manifestaciones multitudinarias, hay que resaltar que fueron manifestaciones con saldo blanco, manifestaciones respetuosas a terceros, en donde se pudo llevar a cabo sin un solo policía presente en las calles de Zacatecas, y eso habla precisamente del nivel, la capacidad y sobre todo la capacidad que tienen los maestros, el respeto a la sociedad, y le da más legitimidad todavía a las causas por las que ellos están manifestándose. Y si era evitable el conflicto o no, yo creo que es algo que ya no vale la pena reflexionar. Más bien, ¿a dónde nos lleva esta manifestación? Claro. De los maestros y maestras, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y a lo que nos lleva es una reflexión profunda. Es importante decirle a toda la gente que nos está viendo que Zacatecas tiene una política educativa de las más fuertes en todo el país. Nunca habíamos tenido elevado rango constitucional el poder otorgar uniformes gratuitos a los alumnos y alumnas, otorgar útiles escolares a los alumnos y alumnas, y también muy importante, que es algo, y esto ya dirigido especialmente a los derechos que tienen los maestros y las maestras. Entendemos en el gobierno del Estado que el salario, que las prestaciones son sagradas, claro. Y por eso de las 83 quincenas que hemos tenido, a lo que va de esta administración, pues solamente hemos tenido problemas en 2. Y lo que hemos hecho desde el gobierno, la voluntad, el anhelo del gobernador es poder todas las quincenas, que los maestros y maestras tengan acceso a sus derechos, al salario, claro. Pero también que no pongamos en riesgo las finanzas públicas, el dinero de los zacatecanos y zacatecanas a través de deuda. No hemos adquirido ni un solo peso de deuda, ya no así hemos salido adelante con el pago de estas prestaciones. De las 83 quincenas, repito, tuvimos problemas en 2, fue uno de los puntos medulares en esta discusión con el magisterio, y creo que se abre también la ventana para seguir construyendo con ellos una mejor educación en Zacatecas, y también hay que decirlo, una mejor educación en el país. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, porque al final, históricamente, el magisterio pues siempre ha tenido descontentos. Eso lo sabemos. Y lo que me acabas de responder, responde mi siguiente pregunta, que si quieres ahondar en el tema te lo agradecería muchísimo. Hablando propiamente de que, pues sí, demuestran su descontento a lo largo de la historia de nuestro país, Zacatecas actualmente precisas acciones que está llevando a cabo para mejorar esto. Bueno, primero que nada, a ver, yo creo que hay que
ponerlo en dos grandes rubros, en dos grandes pilares, ¿no? El tema que nosotros teníamos y seguimos teniendo para que la nómina pueda ser cubierta, estamos hablando de una nómina de miles de millones de pesos, que en el pasado fue cubierta con deuda. No hay peor endeudamiento que pedir dinero prestado a altas tasas de interés para cubrir gasto corriente, porque va a ser una inversión o un préstamo que no te va a permitir generar nada. Entonces, una de las problemáticas que nosotros seguimos atendiendo, y es una de sus principales causas, es la federalización de la nómina. ¿Cómo logramos que ese error que cometieron en el 2015, quienes entonces gobernaban, pueda no convertirse en un obstáculo o dejar de ser un obstáculo para que los maestros y maestras tengan mayor certeza? Eso es. Y creo yo que esta manifestación, que estas 2 semanas que tuvimos el paro de labores en el magisterio, la parte estatal, la parte federal, también nos enseñan en que las causas de los maestros y maestras son también las causas del gobierno, porque ellos también forman parte del gobierno estatal. Yo siempre se los decía y lo vamos a sostener, no somos enemigos, aunque nos quieran confrontar en algunos momentos, somos lo mismo. El objetivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación es fortalecer la educación. Nosotros necesitamos que los niños y niñas y los jóvenes estén en las aulas, claro, estén en los salones de clases. Uno de los objetivos principales o de los ejes principales de la estrategia de pacificación estatal y nacional que nosotros estamos apegados es atender las causas raíz de la violencia, de la delincuencia. Y no hay ninguna receta, ninguna herramienta que sea más útil, más provechosa que la propia educación. Por eso esta manifestación, aunque muchos lo pueden entender como una crisis, nosotros lo hemos entendido como una oportunidad para volver a construir con el magisterio, con los trabajadores y trabajadoras de la educación, para seguir fortaleciendo la educación, para reafirmar el compromiso que el gobierno tiene con la educación y también para decir, a ver, en estas partes hay que corregir, claro, vamos a corregir porque eso es por el bien de los que más queremos, que son nuestros niños y nuestras niñas, y además sin ese fortalecimiento de la educación difícilmente vamos a seguir avanzando en el proceso de pacificación. Por la parte laboral, creo que en efecto existieron en un pasado algunos detalles que hoy se están mejorando también en la vida interna de los sindicatos y que también este acercamiento nos permite a ambas partes ser muy críticos, muy abiertos, que sea el diálogo el que prevalezca, claro, nosotros poder expresar nuestra posición respecto al tema educativo en Zacatecas y también, por supuesto, lo más importante, escuchar la parte de quienes se encuentran formando a los jóvenes, a los niños, que son los maestros y maestras, y con la firme convicción de siempre respetar los derechos de este grupo tan importante. Ok, entonces retomando un poco de lo que me acabas de decir, se podría decir que Rodrigo Reyes tiene la firme convicción de que es posible construir un plan educativo desde el Estado que de alguna manera nos ayuda a reconstruir el tejido social en cuanto a la paz se refiere. Este gobierno que inició en septiembre de 2021 inició con 1,741 homicidios dolosos. De 2005 a 2021 tuvimos un crecimiento de 1,740% en los homicidios dolosos. Y si tú analizas ese periodo de tiempo, se cruzan muchas cosas. Se cruza la desafortunada decisión de Felipe Calderón de iniciar una guerra contra el narcotráfico. Sí. Se cruza la desafortunada decisión de tener como secretario de Seguridad Pública a alguien que hoy está condenado en los Estados Unidos con 13 años de prisión, si no me equivoco. Pero también está ahí presente olvidarse de los jóvenes, los llamaron ninis, ni estudia ni trabaja. Y también algo muy importante que no podemos dejar pasar, está ahí en medio también la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, esta reforma estructural de Enrique Peña Nieto, que castigó mucho a los maestros y maestras. Y en ese punto quiero llegar, porque quien encabezó el movimiento que hoy gobierna el país y que gobierna aquí también en Zacatecas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue un férreo opositor de esa reforma educativa que castigaba a los maestros y maestras.
Y en ese sentido, yo creo que por eso esta situación que pasó en Zacatecas nos vuelve a alinear y nos recuerda, es un recordatorio de que venimos de la misma esencia, de que la lucha es la misma, fortalecer los derechos de los maestros y maestras y fortalecer la educación pública realmente. ¿A través de qué mecanismos? Bueno, en 2018 el presidente Andrés Manuel inició un programa de política social nunca antes visto en el país, las becas Benito Juárez, y tú recordarás toda la crítica que hay sobre las becas Benito Juárez. Sí. ¿Qué se decía de las becas Benito Juárez? ¿Cómo le vas a dar el dinero directamente a los jóvenes? ¿Se lo van a gastar en lo que ellos quieran? Pues sí, ese es el punto, darles los recursos necesarios para que ellos puedan seguir con su educación, confiar en la capacidad que tienen las y los jóvenes. Y un segundo punto importante también, fortalecer la educación superior a través de las universidades del bienestar. ¿Qué está haciendo la presidenta? Ahora la presidenta Sheinbaum está fortaleciendo esa política social. Sí. ¿Cómo? Con las becas Rita Cetina, que ya van a un nivel básico de educación, con la visión de tener una verdadera universalidad de la educación, un acceso efectivo a la educación, que todos los niños y niñas que quieran una beca, independientemente si son hijos e hijas de cualquier persona, de una persona de la construcción, de una persona empresaria, de una persona desde el más pudiente hasta el que más lo necesita, pueda tener acceso a estos apoyos del gobierno, porque el Estado tiene que ser garante de los derechos de las personas. Y aquí en Zacatecas, que formamos parte del mismo movimiento, pues hemos hecho lo propio. La entrega masiva, universal, de útiles escolares, de mochilas, que puede parecer poco, pero para una familia que lo necesita, el poder contar con los útiles escolares ciclo tras ciclo es un apoyo gigantesco. Les quitas una carga muy importante. El poder contar con los uniformes, pues también les quitas una carga financiera importante. Pero además de eso, tú veías las escuelas después de la pandemia, cómo nos las dejaron en total abandono, escuelas sin baños, escuelas, los salones sin pupitres, sin pizarrones, la infraestructura escolar totalmente dañada, acabada. Y este sexenio se puede revisar también, es el sexenio en el que más se ha avanzado en la construcción de escuelas a través del INSACE. Y esto se complementa también con los programas de la presidenta del gobierno federal, la Escuela es Nuestra, que también fortalece mucho la educación. Y creo que está ahí en el tintero y está en el panorama algo que la cooperación y la coordinación entre maestros y maestras y el gobierno nos va a permitir, que es precisamente ir afinando los planes educativos de acuerdo a la realidad que se está enfrentando México hoy en día, a la realidad que hemos estado experimentando, ya lo están haciendo en el gobierno federal con la nueva escuela mexicana. Y también aquí en Zacatecas estamos poniendo mucho énfasis en que la preparación que los maestros y maestras puedan darle a sus alumnos tenga una currícula o esté basada en una currícula que vaya acorde precisamente a la realidad que van a enfrentar los muchachos y las muchachas en el exterior de las aulas. Claro, tener cada vez más niños, niñas y jóvenes más preparados, ¿no? Para el futuro de nuestro país. Y la verdad es que agradezco mucho que nos platiques puntualmente las acciones, porque sé que ya nos comentaste que al final de cuentas hay que tener una colaboración entre el magisterio y el Estado, precisamente por el bien de las infancias y de los jóvenes. Sin embargo, cada vez que hay un paro, definitivamente los más afectados son los niños y las niñas, ¿no? Las personas que reciben la educación, que necesitan recibir la educación. ¿No te parece un tanto contradictorio que quien tiene que precisamente velar por el bienestar de estos chicos de primera mano, ¿no? que son los maestros, que es todo este sistema, de repente, sin más ni más, se detengan por semanas? Bueno, nosotros insistimos mucho, fue uno de los puntos prioritarios, que aunque respetamos las expresiones que surgieron a partir de estas manifestaciones, la toma de edificios públicos, la toma de vialidades, la toma de obras de infraestructura. Tal vez no las compartamos, pero las respetamos. Pero en donde sí fuimos muy enfáticos fue en pedir que pudieran levantar el paro de labores en las escuelas. El hecho de que los niños y las niñas no tomen clases 2 semanas, 1 semana en el caso federal, 2 semanas en el caso estatal y de telesecundarias,
ya va a implicar un reto no solamente para los padres y madres de familia, para los alumnos y alumnas, también implica un reto para los maestros y maestras, porque son ellos y ellas quienes van a tener que hacer un esfuerzo para que se recupere el tiempo perdido. Ahora, lo importante es también reconocer que los maestros y maestras decidieron tomar esta ruta. Nosotros creemos que, como te lo digo, es una oportunidad para fortalecer la educación. Sí. También creemos que algunas de las demandas forman parte de la propia esencia de este gobierno, como el pago puntual del salario y las prestaciones. Y a lo largo de todas estas 2 semanas, uno de los puntos donde nosotros más insistimos fue en eso, precisamente. Permitir que los niños, las niñas, los jóvenes, estamos hablando de más de 300,000 personas, de muchas familias, cientos de miles de familias, pudieran tomar clases. La buena noticia es que a pesar de que ya pasaron estas 2 semanas, como te digo, siempre con el afán del diálogo y de mirar hacia adelante, los maestros, las maestras, los representantes sindicales han expresado todo su afán, su voluntad de poder ponerse al día y que no sean los niños y niñas las afectadas por estos temas. Hay que reconocer que este tema también surgió por los malos manejos que se tuvieron en el sindicato en una administración pasada, no surge por un tema gubernamental, pero como te lo digo, yo creo que en estos momentos debemos también precisamente mantener el diálogo permanente como lo estamos haciendo ya, con las representantes y los representantes del sector educativo. ¿Para qué? Para que si existe un problema, sea atendido y se pueda contener, no dejarlo crecer, porque si lo dejamos crecer, entonces sucede esto y al final los afectados son los niños y las niñas. Hoy la sociedad zacatecana, los padres de familia, las madres de familia, pueden tener la certeza de que a raíz de este movimiento algo bueno surge, y esa es la atención constante, el diálogo constante, el respeto de ambas partes, y siempre decir, a ver, tenemos que priorizar sí o sí a la niñez y a la juventud. Y creo que no hay ninguna discrepancia entre el gobierno y los trabajadores de la educación en este sentido. Los dos estamos de acuerdo, pero pues bueno, ahora fue un tema administrativo que ellos decidieron ir al paro, pero yo estoy seguro que a raíz de esto vamos a tener muchísimos más mecanismos de prevención para que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo transformarías tú la educación propiamente de Zacatecas, justo para tener un mejor porvenir y que no quede nada más en una promesa? Bueno, lo primero que hay que hacer desde la parte gubernamental, yo te diría 3 pilares fundamentales. El primer pilar es seguir fortaleciendo y estar comprometidos con los derechos de los maestros y maestras. Como te lo digo, este movimiento no surgió por un tema de vulneración de derechos, pero bueno, es una buena oportunidad para reafirmar el compromiso que tenemos con todos los trabajadores de la educación, para que tengan el salario, que como lo dice el gobernador es sagrado, para que tengan acceso a sus prestaciones, pero también para un análisis serio de cómo podemos eficientar el gasto público. Claro. Y que no haya excesos de ningún lado, sin que se vulnere ningún derecho. Es decir, garantizar los derechos tanto de los maestros y maestras y al mismo tiempo cuidar las finanzas públicas de los zacatecanos y las zacatecanas. El segundo pilar es la política educativa. Tenemos nosotros que estar muy atentos a lo que está haciendo la Federación con el cambio de los programas educativos, y también tenemos que estar muy atentos a cuáles son los temas que los niños, niñas y jóvenes necesitan aprender en las aulas, cómo es que podemos fortalecer estos programas de estudio de acuerdo a lo que el propio mercado está pidiendo, y a través del gobierno del Estado no desistir precisamente en fortalecer a las familias, fortalecer el tejido social. ¿Por qué claudica un niño? ¿Por qué es que hay deserción escolar? Generalmente la principal razón es por falta de recursos. Claro. Una familia ya no puede tener a su hijo en la escuela y decide que abandone la preparación académica. Entonces tenemos que asegurar que las familias que no tienen recursos suficientes puedan tener acceso a esos recursos. Pero nosotros, lo que se hace aquí desde el gobierno del Estado es fortalecer
toda la capacidad que tienen las familias con los programas que ya mencioné, y creo que eso es fundamental, no solamente seguirlo haciendo, sino reforzarlo. Cada vez invertir más para asegurar que los que menos tienen o quien necesite, sepa que ahí está el gobierno que los va a ayudar y los va a respaldar para que sus hijos se queden en las aulas. Y el tercero, sin duda, hay que darse una vuelta y hay que revisar cuáles son las condiciones en las que dejaron las escuelas. A nadie le gusta o nadie puede prepararse en un lugar que no tenga las condiciones de dignidad necesarias para estar ahí estudiando, para estar formándose. Los maestros y maestras también necesitan la infraestructura necesaria. A mí me da mucho gusto ver y encontrar en algunas giras de trabajo a maestros y maestras que se acercan para solicitar mayor inversión en la infraestructura de sus escuelas, mayor infraestructura en sus salones, en la construcción de baños, en bardas perimetrales. Y a mí me da mucho gusto que esa visión de los maestros y maestras coincida con la visión que tiene este gobierno de seguir empujando al fortalecimiento de la infraestructura educativa. Entonces, si tenemos esos tres pilares, asegurar los derechos de los maestros y de las maestras, poder asegurar que quien lo necesite tenga un apoyo, ya sea en especie o en una transferencia directa, es decir, una beca, para que sus hijos e hijas continúen en la escuela. Poder reforzar, junto con los maestros y maestras, los planes escolares. Y tercera, muy importante, seguir adelante en la construcción y mejora de infraestructura educativa. No vamos a tener ningún problema y creo que al contrario, vamos a transitar a un modelo más robusto de educación pública, más universal, en donde, como lo decimos nosotros, ninguna familia se pueda quedar atrás. Bastante interesante estos tres pilares. Entonces, digamos que con estos tres pilares y el actual modelo de gobernanza que tienen, ¿cómo podríamos ver a Zacatecas en 10 años? Yo creo que, primero que nada, esa pregunta, la respuesta la dividiría en dos. 2021, cuando inició este gobierno, teníamos dos problemáticas muy fuertes, que eran desalentadoras para el pueblo de Zacatecas. La primera eran las finanzas. La Secretaría del Campo, el 95% del presupuesto de la Secretaría del Campo se gastaba en la nómina para pagarle a los trabajadores y trabajadoras. Y el 5% restante, que era muy poco, se dividía entre los otros 58 municipios, entre todos los 58 municipios, para poder tener proyectos productivos para el campo. Estamos hablando de que se repartía una cantidad mínima, mínima. ¿Cómo es que puedes avanzar si no tienes capacidad para tener programas que realmente impacten en el desarrollo? Entonces, en 2021 teníamos ese problema, la gran deuda financiera, la quiebra de las finanzas del Estado. Hoy no hemos adquirido deuda, no se ha pedido ni un solo peso, ya las finanzas le han permitido al propio gobierno tener mayores proyectos productivos. Y el segundo era el tema de la inseguridad, de la violencia. Septiembre de 2021, si lo vemos por cada 100,000 habitantes, pues Zacatecas era el estado más violento. No había otro que nos ganara. Y en el año 2021 Zacatecas fue el estado más violento, en todo el año. Y hoy pasamos de esos 1,740 homicidios que te digo a cerrar 2024 con 500, una disminución del 72%. Entonces, ¿cómo veo yo al Zacatecas del 2021 al 2027 cuando va a terminar la gestión del gobernador? Yo lo he dicho, lo reafirmo, creo en ello. El mejor legado de este gobierno va a ser la pacificación de nuestro estado. Ninguna obra de infraestructura va a ser tan importante como lograr ese objetivo. Y el camino andado nos indica que vamos por la dirección correcta, pero todavía falta mucho. Nos gustaría que el número de homicidios dolosos fuera 0, pero también tenemos que atender las causas de la delincuencia, no nada más mejorar nuestra policía, como se ha hecho, mejorar la coordinación con el gobierno federal. Estamos apegados a la estrategia de seguridad nacional de la presidenta y el punto número 1 es atender las causas. ¿Cómo vamos a atender las causas? Y es un ciclo virtuoso. Atendemos las causas invirtiendo más en educación, invirtiendo más en política social, logrando un nuevo modelo económico en donde, lejos de pensar que el desarrollo se da cuando tú inviertes solamente en las grandes empresas, también fortalecer la economía familiar de las pequeñas y medianas empresas, fortalecer a los emprendedores, que es algo que ha hecho el gobernador, y al mismo tiempo convertirnos a través de esta mejora de condiciones en seguridad
en un polo de inversión atractivo para cualquier empresa que quiera traer aquí desarrollo económico. Y digo que se convierte en un ciclo virtuoso porque mientras más logremos atender las causas, vamos a lograr más desarrollo económico y los incentivos de los jóvenes y las jóvenes para tomar algunas conductas que a ellos los ponen en riesgo, como pertenecer o pasarse a la delincuencia organizada, pues van a disminuir. Y esto al mismo tiempo va a hacer que el proceso de pacificación sea mucho más sencillo. Entonces, en 2027 yo veo un Zacatecas, 6 años después de que vamos a entregar esta administración, espero estar hasta ese punto en la administración acompañando al gobernador, pero creo que veo un Zacatecas más fortalecido en el campo, en donde vamos a necesitar seguir invirtiendo. Veo un Zacatecas pacífico, veo un Zacatecas muy orientado, en donde ya no va a haber vuelta atrás porque ya es letra constitucional en los derechos sociales de los estudiantes, de los alumnos, de las alumnas. Veo un Zacatecas con más conciencia social y veo un Zacatecas también que ya va a estar listo, las condiciones sentadas para ir hacia el fortalecimiento, ahora sí, del desarrollo económico, equitativo y justo. Y dentro de esos 10 años que seguirán, después del 2027, vamos a estar en condiciones de aprovechar todas las bondades que tiene Zacatecas. Nos podemos convertir en una potencia en energía solar, nos podemos convertir en una potencia industrial. Somos un corredor nato hacia el norte, tenemos todo el potencial para ser una de las bases logísticas más importantes de todas las empresas que buscan llegar sus productos hacia el norte. La maldición de Zacatecas, cuando hablamos de la delincuencia organizada, del problema que teníamos con la delincuencia organizada, es su ubicación geográfica. Claro. Porque este es el paso natural que conectamos con tantos estados para poder dispersarse y para poder ser rutas del crimen organizado. Pero lo estamos cambiando y eso estamos haciendo de esa debilidad que era nuestra posición geográfica una de nuestras grandes fortalezas. Si ya no tenemos problemas de crimen organizado, si pacificamos el país, nuestras carreteras van a ser la mejor vía que van a tener los empresarios, las empresas, para poder mandar sus productos. Pero también además de eso, hay que seguir apostándole al fortalecimiento de la sociedad. No podemos olvidar que si la base, que si las personas, la mayoría de las personas que forman nuestro pueblo no tienen los medios para seguir avanzando en su desarrollo personal, en su desarrollo familiar, pues no importa la cantidad de inversiones que tengas, no vas a poder prosperar como un pueblo sano, como un pueblo justo, como un pueblo equitativo. Yo creo que de aquí a terminar el sexenio en 2027, veo los próximos 10 años en una situación totalmente distinta a Zacatecas, en donde la tierra va a ser muy fértil en todos sus sentidos, para así poder convertirnos finalmente en la potencia económica que Zacatecas tiene las capacidades para hacerlo, que tiene todos los conceptos que se necesitan para alcanzar ese estatus y pasar, yo te diría, hoy Zacatecas aporta al PIB nacional cerca de 1%. Pasar de ese 1% a porcentajes mucho mayores. Ya en el futuro le tocará a quien tenga el honor de dirigir el destino de este estado, seguir construyendo sobre ese primer piso para seguir construyendo aquí en Zacatecas el segundo piso de la cuarta transformación. Definitivamente es un Zacatecas que todos queremos ver pronto y con lo que estamos platicando no tengo la menor duda que así será. Ha sido muy interesante toda la plática que he tenido contigo respecto al servicio público y el estado de Zacatecas. Pero nos gustaría saber qué hay más allá del funcionario, Rodrigo. Así que dinos, si no estuvieras en el servicio público, ¿qué estarías haciendo hoy? Pues toda mi trayectoria ha sido en el sector público. Yo creo que esta oportunidad de tener ya casi 2 años en la Secretaría General de Gobierno de mi estado, de mi tierra, me ha permitido reafirmar que esto es lo que me gusta hacer, por más difícil que sean las circunstancias, por más cuesta arriba que parezcan los retos. En estos momentos creo que pensando a futuro no me veo yo haciendo otra cosa más que ayudándole a mi gente, sirviendo a la gente, sirviendo al pueblo de Zacatecas, de México. Pero si tuviera que elegir
otra profesión, probablemente me gustaría mucho ser maestro. Ser maestro tal vez de primaria o de secundaria. Creo que poder estar en esa etapa de formación de los niños, de las niñas, es fundamental. Y además yo a los maestros y maestras que más recuerdo son a quienes me ayudaron en esos momentos. Había momentos que a veces pasan desapercibidos, desatendidos de los niños, de las niñas en esas edades. Y muchas veces quienes ayudan a que salgan adelante son los maestros y maestras. Y creo que si tenemos a una persona sensible frente a los grupos, puede cambiar mucho la vida de los niños y niñas, puede determinar mucho la dirección que tome la vida de alguien. Y me gustaría sin duda poder estar ahí desde otra trinchera, pero poder seguir colaborando con eso. Pero en estos momentos donde tengo este privilegio de estar aquí en la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas, no me veo haciendo otra cosa más que servir al pueblo de Zacatecas y servir a un proyecto en el que verdaderamente creo, que es un proyecto enfocado a generar una sociedad más justa, una sociedad equitativa, una sociedad en donde no haya divisiones, en donde no haya algún dejo de discriminación, en donde aspiremos realmente a ser una sociedad que se pueda llamar desarrollada en todos los sentidos de la palabra, desarrollada económicamente, desarrollada en sus valores sociales, desarrollada en el sentido de que todas y todos nos veamos como iguales, sin divisiones, y desarrollada en el sentido de ser una sociedad que tenga la capacidad de vivir con paz, con tranquilidad, en donde cualquier niño, niña, cualquier familia, a la hora que sea, se pueda sentir seguro, caminando por sus calles, estando en los parques, en los espacios públicos, que a veces se nos olvida que así es como debería ser y así es como lo estamos construyendo. Y si yo puedo abonar a que la gente, a que la sociedad zacatecana pueda vivir con mayor tranquilidad en todos los aspectos posibles, tranquilidad financiera, tranquilidad en su integridad física y tranquilidad en dejar de lado la incertidumbre y tener la certeza de que en los peores momentos siempre va a haber alguien, en este caso el Estado, el gobierno, un estado de bienestar que pueda velar por los intereses de cualquier persona, pues creo que voy a estar satisfecho, independientemente de a dónde nos lleve este camino. Mi papá y mi mamá, mi familia me enseñó que nunca se debe desaprovechar una oportunidad para ayudar a alguien. Nunca se debe desaprovechar una oportunidad para ayudar a alguien y creo que ese es el servicio público, la mejor oportunidad para ayudar a alguien y es una oportunidad que yo en lo personal no quiero desaprovechar. Pues muy lindas palabras. Además, nos queda claro tu compromiso, no solamente tu capacidad para estar en estos puestos de servicio público y tu preparación. Digamos que en momentos de crisis y decisiones complejas, ¿es el amor por tu gente lo que te guía a tomar decisiones, a accionar? Sí, en parte sí. Por supuesto que sí, en momentos difíciles. Ahora ser servidor público y ser parte del gobierno no es lo mismo que hace 40, 30 años, en donde un partido hegemónico desde el poder controlaba los medios de comunicación, controlaba la narrativa, no existían las redes sociales. Ahora vivimos en una época en la que me da gusto que vivamos, que cualquier persona se puede expresar, que cualquier persona que tenga un celular tiene muchísimo poder porque es un agente activo de la transparencia. Claro. Y puede juzgar el comportamiento de los funcionarios públicos que cada vez nos exigen más y así debe ser. Entonces yo creo que ese escrutinio público no lo soportaría alguien que no tuviera la firme convicción de que a la gente, al pueblo le vaya mejor. Claro. Si no tienes eso en mente
yo creo que difícilmente podrías ser un servidor público en estos tiempos que muchos han llamado tiempos de indignación, porque la política yo la entiendo como una herramienta para resolver problemas, para resolver conflictos, pero muchas personas que no están en el servicio público, por todo ese legado negativo que nos dejaron, entienden la política simplemente como la herramienta que unos pocos utilizaron para enriquecerse. Sí. Y creo que mi generación, porque considero que soy todavía parte de una generación nueva en la política, le va a corresponder reivindicar a la política. Reivindicar a la política como el instrumento de diálogo, como el puente entre el gobierno y la sociedad para resolver conflictos. Entonces, en parte sí, en parte es ese amor por la gente, por el pueblo de Zacatecas, la convicción de querer ayudar, como ya te lo dije, pero también un firme compromiso con un proyecto. Porque yo no sería servidor público, no formaría parte de un proyecto en el que no creo. Eso creo que sería traicionar los ideales de cualquier persona. Si estás en un proyecto en donde no crees, pues eres un hipócrita hasta contigo mismo. Y yo no podría ser un hipócrita conmigo mismo. Entonces creo que lo que me guía también, además del cariño que le tengo a Zacatecas, del amor que le tengo a Zacatecas, es la convicción de que estamos en el proyecto correcto, como lo decía el expresidente Andrés Manuel y como lo seguimos diciendo nosotros, de que estamos del lado correcto de la historia y de que sí estamos construyendo desde el gobierno una sociedad más justa y más equitativa, menos desigual, en donde cada persona tenga acceso a todos los servicios públicos de salud, de educación, de vivienda. A eso es a lo que tenemos que aspirar. Y poder formar parte de ello, creo que también en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, saber que vale la pena es por eso, porque sabes que estás construyendo una mejor sociedad. Tal vez mi aportación pueda ser menor, pero prefiero esa aportación menor a un bien mayor, que es una sociedad con muchísimo más desarrollo, que implica la suma de esfuerzos de cientos de miles de millones de personas, que estar tal vez en el sector privado, en donde solamente muchas veces se reduce a trabajar por un interés particular. Yeah. Entonces, siempre poner primero el interés colectivo y saber que una vez que todo funcione bien, que la sociedad se fortalezca, pues también quienes están en el sector privado van a tener mejores condiciones. Pero como te lo digo, no creo que haya mayor satisfacción, al menos no para mí, que el poder darle la mano a una persona que puedes ayudar, que puedes impulsar desde el servicio público y el poder recibir su agradecimiento, su cariño, no creo que haya mejor paga que esa. Definitivamente el amor por Zacatecas es uno de tus pilares. Siendo un hombre de Estado al servicio público, encuentras un equilibrio propiamente entre ese amor, el servicio público y tu vida personal, porque Rodrigo debe tener una vida personal. Pues es complejo, especialmente en una secretaría como la Secretaría General de Gobierno, especialmente viniendo también de un espacio laboral sumamente exigente. Estos últimos años, yo creo que los últimos 6, 8 años tal vez, han sido años en donde ni sábados ni domingos, porque se lo tienes que dedicar de lleno a esto, no puedes descuidarte ni un solo momento, porque hacerlo implicaría también poner en riesgo a muchas personas, implicaría faltar con mi responsabilidad, con esa gran oportunidad que me han dado para servir al pueblo de Zacatecas. Pero en los momentos que tengo de esparcimiento, pues sí, uno intenta ahí seguir. A mí me gusta mucho correr, entonces uno intenta seguir corriendo, uno intenta seguir con la actividad física, también pasar tiempo con la familia, poder escucharlos, poder recordar qué es lo básico de toda sociedad, que es la familia, y a veces nos perdemos en toda esta vorágine de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que a veces veía películas
de Hollywood o películas de Estados Unidos. Y la historia era de alguien, de un trabajador que dejaba de ver a sus padres, a su pareja. Y yo decía, bueno, pero qué exageración, no creo que sea no creo que haya un trabajo que no te permita tener contacto con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, hasta que llegamos a este punto, ¿no? Y te das cuenta que es bien fácil perderse y es bien fácil olvidar que al final debemos estar muy unidos a la familia. Y el poco tiempo que tengo en este trabajo, pues lo dedico a eso, a estar con mi familia y también en algunos momentos ya con más tiempo, pues a seguir haciendo lo que me gusta. A mí, como te digo, me gusta mucho correr. Lo hago cada vez menos porque cada vez tengo menos tiempo. Y también hay un hobby ahí escondido que me gustaba mucho y que también ya no lo he hecho, que es, voy a sacar a mi niño interior, pero es... Por favor. Siempre me gustan mucho los videojuegos. Entonces, cada que puedo ahí estoy pegándole al play. Cada vez soy más malo porque practico menos, pero de todos modos eso no me quita el gusto por hacerlo. Wow, pues gracias por compartir. Queríamos conocer un poquito más qué hay ahí de la vida personal de Rodrigo. Y ya para cerrar, me gustaría que me dijeras, con todo este camino y tu larga trayectoria en la política mexicana, dime hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. Bueno, yo creo que tenemos que ir hacia la consolidación. Ahorita, a nivel nacional, estamos frente a grandes retos. El tema de la relación exterior, de la relación que tenemos con Estados Unidos, es un reto que la presidenta ha enfrentado con mucha templanza, pero sin duda tenemos que ir a la consolidación de un proyecto, en este caso el segundo piso de la Cuarta Transformación, que en México inició en el 2024 con la elección de la primera presidenta mujer, que es una excelente noticia para México. Habla de todo un paradigma, se nota que se empieza a romper ese techo de cristal para las mujeres. Sí. Todavía falta mucho camino para lograr realmente la igualdad sustantiva, pero creo que en estos momentos todos como mexicanos y mexicanas nos debemos sumar a la consolidación de ese proceso de la construcción del segundo piso de la transformación. Y aquí en Zacatecas tenemos que transitar, y yo no lo voy a dejar de insistir y no voy a dejar de quitar el dedo del renglón, no voy a dejar de creer en esa parte en donde yo puedo acompañar al gobernador, que es la pacificación de nuestro estado. Sí. Y una vez que eso se logre, yo estoy seguro que vamos a ir hacia grandes cosas. Y yo espero que la mujer o el hombre que vaya a seguir los destinos de Zacatecas pueda también darle prioridad al tema de la pacificación, porque es frágil, pero sin duda creo que tenemos que ir, y esto es algo que he venido repitiendo en esta y en todos los espacios en los que tengo la oportunidad de expresarme, tenemos que ir hacia la construcción de esa sociedad justa, equitativa, con valores, con desarrollo equitativo económico, no solamente para unos cuantos, que sí nos permita llamarnos finalmente una nación verdaderamente desarrollada. Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy amena, gracias por recibirnos en tu oficina. Además, nos deja una reflexión clave. Más allá de la crisis y las negociaciones, es evidente que lo que a ti realmente te importa es el bienestar de Zacatecas. Se nota y se agradece. Gracias por tu servicio y por tu preparación, y sobre todo gracias por esta charla. Y a ustedes, querida audiencia, gracias por acompañarnos. No olviden dejarnos sus comentarios y nos vemos en la próxima Entrevista Despertador.